¿Qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto estar aquí en Fe, Esperanza y Amor. Han sido días muy movidos, muy padres para los que hemos estado allí en el movimiento, como ya mencionaron en el lobby, de la academia de este curso de canto que hemos tenido con la maestra Ethel. Han sido realmente días bendecidos y realmente me siento también agradecido con Dios y con el privilegio de poder estar compartiendo en esta noche la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a entrar directamente en materia. El título de esta noche es Mensajes en Visto. Y bueno, pues realmente todos estamos de alguna forma familiarizados con las aplicaciones de mensajería instantánea. Y estamos tan familiarizados con ellas que sabemos de qué se trata prácticamente el título de este mensaje. Sin embargo, para aquellos que no tienen a lo mejor la idea completa de lo que estamos hablando, tal vez para aquellos que no son de una generación tan pues envuelta en esta situación de la tecnología, vamos a darle un vistazo a esta situación de las aplicaciones de mensajería. Hay algo que se llama checks, o un check, más bien, es algo, por ejemplo, como esto, una palomita, algo tan simple que simboliza el hecho de que un mensaje en cualquiera de las mensajerías, de las aplicaciones de mensajería instantánea, nos indica que ya se ha enviado un mensaje. Y no sé ustedes, pero aquí el punto es que todos hemos tenido que lidiar en algún momento con nuestras emociones y la aparición de cada uno de estos 3 checks de la mensajería instantánea. Hace, por ejemplo, más o menos 1 año y medio, su servidor fui a visitar a mi abuelito allá a la península de Yucatán y estaba en un pueblito que se llama Xoquempich. Y la verdad es que la señal de la telefonía allí no es buena. Así es que yo quería mandar algunos mensajes ahí en el WhatsApp, ahí en varias aplicaciones, y me salía más bien un relojito. ¿Qué significa? Que no ha salido. Y me dijeron, no, pues mira, te vas por acá, te vas por allá, y allí hay un poquito más de señal, allí ya te va a salir el mensaje. Entonces yo me iba y buscaba y le movía, ¿verdad? Y alguien me dijo, no sé si fue broma o no, pero súbete a una palmera. No, no es cierto, lo de la palmera no es verdad. Pero bueno, imagínense que a veces hacemos lo imposible porque nos salga un mensaje dentro de estas aplicaciones de mensajería instantánea, porque nos interesa la comunicación. Entonces, pues nos vemos envueltos ya desde un principio en esta situación de que el mensaje pueda ser enviado. Y ya que el mensaje fue enviado, entonces nos ponemos en modo centinela y sacamos el celular y lo volvemos a sacar cada determinado tiempo, no mucho, cada 5 segundos, ¿verdad? Para ver si el mensaje ya le llegó a la persona que nosotros queremos comunicarnos. Este check es el de entregado. 2 palomitas significa que ya le llegó. Y bueno, mientras tanto algunos empiezan a sudar frío, dependiendo de qué vayan a decir, ¿verdad? Ahí en el mensaje o qué quieran comunicar, algunos sudan frío, algunos están nerviosos, no lo sé. Pero bueno, estamos dentro de esta situación de las emociones que nos envuelven en esta situación de la mensajería instantánea. Y además, el que más pues causa revuelo, ¿no? El doble check o visto, cuando ya se ha leído el mensaje. Cuando se ha leído, entonces nos ponemos atentos, ¿no? A ver si está escribiendo, si ya le está borrando, si estaba escribiendo pero siempre ya no escribió nada, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es cuando, además de que pues ya fue leído el mensaje, pues no tenemos ninguna contestación. Y decimos, híjole, me dejaron en visto. La verdad es que todos hemos vivido por eso. Quien diga que no lo ha vivido, pues realmente tal vez no es humano o no tiene un celular, simple y sencillo, ¿no? Pero no es nuestra intención aquí pues decidir si esto es bueno, es malo, si a lo mejor es sano o a lo mejor hasta patológico un poco, ¿no? La verdad es que no es nuestra intención, nosotros no somos profesionales ni conocemos las vidas de todos para esto. Sin embargo, la pregunta es, ¿así es la comunicación con Dios?
así de complicada es esa comunicación que nosotros podemos llegar a tener con nuestro Creador? Bueno, pues vamos a revisar cuál es esa situación que podemos tener delante de Dios en cuanto a comunicación, y vamos a observar un ejemplo, un claro ejemplo de un personaje bíblico llamado Daniel. Y aunque vamos a leer nada más 4 versículos de este libro, un poco más para entender algunas otras cosas, pero estos 4 versículos nos van a hablar de mucho respecto a la comunicación con Dios. Y antes de pasar a esos 4 versículos, quisiera pues dar un boceto, un borrador rápidamente de quién era Daniel. Daniel era una persona que descendía de una familia real. Si usted le da una lectura allí al libro de Daniel, podrá ver en los primeros versículos del capítulo 1 que él efectivamente era de una familia real, tenía una descendencia importante y por tanto, en su momento él debía ocupar tal vez algún cargo sobresaliente en el pueblo de Israel. Pero bueno, ¿esto qué tiene de importante, no? Pues hay muchas personas que son de familias reales, que son descendientes de reyes, que tienen alguna importancia en los países, etcétera. No es la situación de que él haya descendido de alguna familia en cuanto a reyes, sino que él desde pequeño, desde muchacho, desde una edad muy temprana, muy joven, tal vez en la adolescencia, fue llevado cautivo a otro país. Fue llevado preso, pues fue llevado en calidad de esclavo, de siervo, a Babilonia, cuando Nabucodonosor pues sitió la ciudad de Jerusalén, derrotó a Israel y fueron llevados muchas personas a Babilonia en calidad de esclavos. Entre ellos iba Daniel. Imagínense entonces, ahora sí el contexto de que Daniel era un muchachito descendiente de una familia real que está llegando a otro país que no es el suyo, pero que bueno, va a sobresalir. Él y 3 de sus compañeros que juntamente con él tuvieron una actitud totalmente distinta a la que pudieron tener tal vez el promedio. Estos 3 compañeros de Daniel los conocemos, algunos que ya tienen ese conocimiento de allí del libro de Daniel se acordarán más de los amigos de Daniel por sus nombres pues en ese idioma extranjero, y a veces no entiendo por qué no nos acordamos de los nombres originales, ¿no? Pero bueno, en ese idioma extranjero, los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, o también Misael, Azarías, y ya se me olvidó el otro, ya de tantos, bueno, eran 3, y bueno, esos compañeros de Daniel estuvieron junto con Daniel y ellos demostraron su fidelidad a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque a través de la lectura del libro de Daniel podemos ver a estos 4 jóvenes saliendo adelante precisamente cuando el rey les había, aunque no de mala forma, con una buena, pues tal vez una buena actitud, provisto de situaciones que para ellos no eran correctas, específicamente la situación de la comida, porque para el pueblo de Dios, en esos tiempos había algunos alimentos que no les era más que permitido, no les era bueno comer a ellos. Y ellos prefirieron ser fieles a Dios. Y Daniel está sobresaliendo precisamente junto con ellos porque prefieren hacer la voluntad de Dios, prefieren seguir el camino que Dios les ha marcado que la comodidad de hacer lo que todos están haciendo. Además de esto, Daniel también, junto con sus 3 compañeros, fue formado dentro de la sabiduría secular babilónica, porque ellos fueron seleccionados de entre los jóvenes, de entre los muchachos, y fueron educados en todas las ciencias que para ese entonces eran conocidas y, por supuesto, las llegaron a dominar. Dentro de esta fidelidad de la que estamos hablando, ellos, al ser fieles a Dios, pues salieron con muchísima más excelencia que los demás muchachos. Además de la sabiduría secular,
Daniel gozaba de el favor de Dios en cuanto a la sabiduría espiritual. Porque bueno, cuando vamos avanzando en el libro de Daniel, vemos que él tiene esa facilidad de entender los mensajes de Dios. Es decir, él era un profeta. Él recibía los mensajes de Dios, interpretaba los sueños de los reyes, y entonces él, además de esa sabiduría secular, tenía sabiduría espiritual. Pero lo más importante, pienso yo, de las características de Daniel, es que él tenía como estilo de vida la oración. Hablando de todas estas características, en algún momento Daniel tuvo problemas muy serios por su vida de oración. Ya no estamos hablando de un muchacho de tal vez 16 años, ya estamos hablando de un hombre de más de 80 años que por orar 3 veces al día fue condenado a ser echado a un foso lleno de leones hambrientos, y de donde Dios lo rescató. ¿Por qué? Porque la oración era parte de su estilo de vida. Y hablando de esto de la oración, ahora en esta parte de la escritura que vamos a revisar ahí en Daniel 9 del 20 al 21, observamos cómo Daniel está interactuando con Dios en esta comunicación, porque esa es la oración, una comunicación que tenemos con Dios, y él ahora estará recibiendo por parte de Dios toda una serie de señales que nosotros estaremos, pues de alguna forma aplicando también a nuestra vida. Tendremos 3 puntos, nada más 3 puntos, no quiero aburrir a nadie aquí, y sobre todo si hay alguien aquí que nos está viendo que no tiene un contexto de iglesia, déjame decirte que estos 3 puntos son tan sencillos que podremos entenderlos y aplicarlos fácilmente a nuestras vidas. Primer punto, quisiera leer el versículo 20 y 21 de Daniel capítulo 9, de nuestra versión que nosotros leemos, la Reina Valera, la revisión de 1960. Usted puede leer alguna otra revisión y podrá ver que es prácticamente lo mismo, y dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Explicación breve. Esta parte de lo que está escribiendo Daniel responde a que él había leído en algunos rollos, allí en los profetas, que eran incluso casi sus contemporáneos, que la cautividad que había empezado cuando él era un joven, esa cautividad cuando fue Nabucodonosor y los sitió y los llevó cautivos, y que incluso había pasado ya por no nada más varios reyes, sino incluso varios imperios, que esta cautividad iba a terminar después de 70 años. Y él dijo, bueno, no falta mucho para que se cumplan estos 70 años, me voy a arrodillar, le voy a pedir a Dios que por favor tenga misericordia de nosotros que somos su pueblo, porque estamos siendo humillados, porque estamos en un lugar que no es el nuestro, porque estamos aquí lejos de Jerusalén, lejos de donde lo podemos adorar. Me voy a humillar delante de Él, porque esta es la consecuencia de que nosotros hemos sido infieles, es la consecuencia de que nosotros hemos pecado, y así se lo pidió a Dios, así se lo dijo en los versículos anteriores del capítulo 9, Daniel llega a humillarse delante de Dios y a reconocer que habían pecado, que habían hecho mal en contra de Él, y que todo este mal que les estaba pasando ya desde hace 70 años no era sino consecuencia de lo que ellos habían hecho mal delante de Dios. Y por eso esta situación de que aún estaba yo hablando, aún estaba yo dentro de mi oración, todavía estaba dentro de mi ruego, y en ese momento estaba hablando y alguien, Gabriel, con presteza vino a mí como a la hora
del sacrificio de la tarde. Entonces podemos nosotros entender que Dios no es indolente a lo que nos pasa. No es indolente. A Dios le interesa lo que nos pasa. No importa quién seas, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres grande, si eres chico, si eres chino o eres mexicano. Dios no es indolente a lo que nos pasa. Y mucho menos si venimos delante de Él con humildad. Lo dice el salmista en el Salmo 51, 17. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia cuando venimos delante de Él con humildad y Él está atento a lo nuestro. También el Salmo 103, 3 al 4 dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona con favores y misericordias. Dígame si no es Dios tan bello, tan hermoso con nosotros, que aún sin merecerlo, que aún siendo nosotros malos, que aún siendo nosotros tal vez malagradecidos delante de Él, Él nos da todas las cosas que necesitamos, nos llena de favores y sana nuestras dolencias, nos llena de misericordias. Así es que sí, efectivamente, Dios no es indolente a lo que nos pasa. Punto número 2. Leemos así en el libro de Daniel. Daniel escribe esto también. Inmediatamente de que llega Gabriel, allí dice, y me hizo entender. ¿Quién me hizo entender? Gabriel. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y ojo aquí, está ahí resaltado en las pantallas. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Recordemos que él había dicho: aún estaba yo hablando, aún estaba yo orando cuando llegó el ángel Gabriel. Y bueno, entonces Dios no nada más no es indolente a lo que nos pasa, Él conoce nuestra necesidad antes que nadie, inclusive antes que nosotros mismos. Antes de que lo pidamos, Dios ya lo conoce. Fíjese lo que dice Salmo 139, 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe lo que vamos a pedir, Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe lo que vamos a necesitar. Y en palabras del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en esta tierra y enseñó, nos dijo algo tan similar y tan, pues, de ánimo para nosotros, que dijo lo siguiente. Jesucristo dijo esto: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Algunos dicen: bueno, entonces ¿para qué pedimos si Dios ya sabe? Mejor nada más que nos lo dé. Bueno, es una situación de interacción. Así como el Padre interactúa con el Hijo, y esta ilustración nos va a servir para todo. Así como un padre interacciona con el hijo, el papá sabe que el hijo necesita zapatos, el papá sabe que el hijo necesita útiles escolares, la mamá sabe que necesita comida. Y esa interacción a veces: mamá, tengo hambre, sí, te hago un huevito con catsup, ¿no? Pues en realidad sabemos que así es nuestro Señor. Así es que no es indolente a lo que nos pasa, conoce nuestra necesidad antes que nadie. Y punto número 3. Daniel 9:23, la parte B, es decir, la segunda parte de este versículo, dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito complicadas, porque nosotros a veces no somos muy buenos para entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que Dios realmente está determinando. Bueno, pues ahora sabemos que Dios no es indolente a lo que nos pasa. Dios conoce nuestra necesidad antes que nadie, pero además Dios responde nuestras peticiones. Dios responde nuestras peticiones.
No es como los mensajes que, bueno, ya lo mandé, ya le llegó, ya lo leyó, pero no me dice nada, ¿no? Así nos ha pasado a muchos. Precisamente en esta semana con Ethel, yo decía, bueno, la semana pasada yo decía, no, pues ya me dejó en visto Ethel. No, no es cierto, ya desactivó sus checks, pero pues así pasaba, así se sentía, ¿no? Esa situación de que, pues bueno, pasaba un tiempo y yo estaba esperando su contestación. Precisamente esa es la situación aquí. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Decimos Primera de Juan para aquellos que no lo saben y que bueno, pues no queremos que esto sea pues enigmático. Es una de las cartas de Juan, la primera, el apóstol Juan. Y él dice, Juan, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué tal? Si nosotros le pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos va a decir sí. Qué bonito es cuando Dios nos dice sí. Qué bonito es cuando nosotros pedimos y Él nos da lo que nosotros queremos, porque sin duda lo necesitamos. ¿Cuántas veces, precisamente hablando de los ejemplos que hemos dado, ¿no? Que el hijo tiene hambre, ¿no? Bueno, pues te voy a dar de comer. Ese es un sí. Tan simple, a veces lo vemos tan cotidiano que a veces no le damos la ponderación a los sí de Dios. Y a veces hasta decimos, bueno, Dios nunca me contesta, Dios nunca me da lo que yo quiero. Muchas veces Dios nos ha respondido esas oraciones de, Señor, cuida de mi familia, Señor, ayúdame acá, Señor, dame esto. Incluso en estos días hablábamos por ahí con Ethel que ella desde chiquita le pedía a Dios. Por ejemplo, Dios le dio incluso que pudieran viajar a la playa, ella, ¿verdad? Pequeña y su familia, su papá, ¿verdad? Ahí en una situación pastoral difícil y el Señor le concedió allí, ¿verdad? El ir a la playa dentro de situaciones que nadie se imaginaba, ¿verdad? Gracias por compartirnos eso, es de bendición. Y bueno, todos estos ejemplos de sí nos gustan, porque es lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos siempre, ¿no? Que Dios nos diga sí siempre. Sin embargo, cuando Dios nos dice no, también debemos aceptarlo. Los no de Dios son no amorosos. Los no de Dios son no porque nos cuida. Los no de Dios tienen un propósito también. Así es que cuando Dios nos dice no, también debemos aceptar esta respuesta. Fíjese el ejemplo que sigue. Lo escribió o lo menciona el apóstol Pablo ahí en su segunda carta enviado a la iglesia de Corinto, capítulo 12, versículos 8 al 9a, es decir, la primera parte del versículo 9. Él antes ha dicho allí en esta porción que tenía un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué sea ese aguijón en la carne. Algunos especialistas, algunos eruditos dicen que podría ser alguna afección física, tal vez en los ojos, o alguna otra situación que a él simplemente le molestaba, le desagradaba, le provocaba una dificultad. Y llegaba delante de Dios y le decía, Dios, quítame este aguijón, por favor. Y el Señor le respondía, dice así, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Creo yo que esta es una de las formas más amorosas en las que Dios ha dicho no, porque se lo pidió 1, 2, y no nada más esas, sino 3 veces. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Que te baste, que yo te doy todo lo que no mereces. Aún así, porque en tus debilidades, en esas situaciones en las que tú piensas que no puedes, yo estoy delante de ti perfeccionando mi poder y tú dependes más de mí. Así es que también debemos aceptar los no amorosos de nuestro Dios. Y no nada más es un no o un sí. Dios también contesta con otra forma que es
ese de espera. Espera. Ese no nos gusta tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque implica tiempo. Nosotros quisiéramos que ya Dios me diga que sí o que ya Dios me diga que no. Daniel es el ejemplo de la espera, de la esperanza, de no tener las cosas ahorita ya, sino tal vez en un futuro. Fíjese, allí en Daniel, este es el último versículo, ahí está mal la referencia, la cita. Es el último versículo del libro y dice, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Yo no me metí en la situación que viene después de todo esto porque implica mucha profecía, implica mucho meternos a otras porciones de la palabra de Dios. Y de eso ya nos habló un poco el pastor Víctor hace 8 días, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, la contestación de Dios para Daniel fue, sí, el pueblo va a regresar porque se están cumpliendo estos 70 años de que regresen a Israel, pero además te voy a revelar que en 70 semanas de años, es decir, 7 años es una semana, va a pasar esto que tenía que ver con Jesucristo, con su sacrificio, con situaciones también en torno al pueblo de Israel. Y además, después de esto, estamos hablando de que determina que la semana número 70 iba a ser la semana más especial, más tremenda, por decirlo de alguna forma, en la que Dios estaría tratando incluso con el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Estamos en el tiempo en el que no se ha cumplido la semana número 70. Se cumplieron 483 años y Jesús vino, murió y resucitó. Y la semana 70 no se ha cumplido porque estamos en un gran paréntesis de ya casi 2000 años en el que todos los que no somos israelitas podemos llegar delante de Dios, creer en el sacrificio de su Hijo Jesucristo y ser tomados como parte del pueblo de Dios, y no nada más como parte del pueblo de Dios, sino como hijos de Dios. Así es que el espera que le está diciendo Dios a Daniel no es un simple espera, fue una espera de 70 años, de 483 años y ahora de más de 2000 años, porque Él está diciendo, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es algo que incluso no se ha cumplido. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo esperar un mes, un año, 7 años. Nos cuesta trabajo esperar hasta una semana la resolución final de Dios. Pero bueno, estamos culminando, estamos finalizando, recordando que Dios no es indolente a lo que nos pasa. Dios conoce nuestra necesidad antes que nadie y sí, Dios sí responde a nuestras peticiones, con sí, con no o con espera. En otras palabras, Dios no nos deja en visto. Muchas personas nos estarán ignorando, tal vez en las aplicaciones, ¿no? Tal vez en el WhatsApp nos están dando por nuestro lado, nos están ignorando, no nos hacen caso, pero Dios sí está atento a cada uno de nosotros. Si hoy tú te sientes cansado, si hoy tú te sientes que la vida no tiene sentido, si hoy alguien que aquí nos está observando piensa, pues yo no sé si Dios me escucha, yo no sé si puedo tener una relación con Dios, créeme, acércate a Dios, solo, sin que nadie te vea, sola, sin que nadie te escuche, y delante de Dios dile, te necesito. Hoy he visto que tu Hijo Jesucristo vino a morir por mí, y pídele de corazón que Él te rescate, que Él entre en tu corazón y hace efectivo ese regalo que Él tiene para nosotros. Y créeme que Dios te estará escuchando. Y para los que estamos aquí ya de continuo, créame que la oración, que el hecho de nosotros comunicarnos con Dios está garantizado porque Dios no nos deja en visto. Pues me ha dado mucho gusto el haber compartido esta sencilla meditación. Sin embargo, pues ha sido de bendición tanto para mí, espero que también para los que están allá en casa o en algún otro lugar observados, incluso
para los que ni siquiera lo están viendo en tiempo real, tal vez esta es una grabación para ti y me ha dado realmente muchísimo gusto que podamos interactuar de esta forma. Así es que pues no me queda más que esperar a que pronto nos podamos ver y pues vayamos a cantar para después ser despedidos de esta emisión de Fe, Esperanza y Amor, y pues que Dios nos bendiga.